Buenas tardes, soy Félix Pancorbo Negruela, miembro de la Junta Directiva del Centro Riojano de Madrid, y voy a presentar a doña Esther María Ramos, directora de gestión de la empresa Tramitación de Herencias Testamentaría, que es el nombre de la empresa social limitada. Un poquito de su formación: es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, especialista en Derecho de Sucesiones por el INEAF y tiene el curso superior de Liquidación de Herencias y Sucesiones por el INEAF también. Su experiencia profesional es muy prolija. En el Banco de Santander desarrolló gran parte de su carrera profesional del 2009 al 2021 y desarrollando funciones de asesora financiera y directora de oficina. Y desde el 2020 es socia fundadora de Testamentaría Social Limitada, empresa especializada en la gestión de herencias, y desde el 2022 es directora de operaciones en la misma, encargándose del área legal, fiscal de la empresa principalmente. Colabora en blogs digitales, escribiendo artículos relacionados con los trámites hereditarios y la fiscalidad de las herencias. Colabora con el EFPA, impartiendo formación a profesionales sobre fiscalidad, patrimonio y sucesiones. Y pertenece a Top Layers de Art Business, una sección jurídica que agrupa a distintas especialidades del sector legal, y acude desde hace más de un año mensualmente a un programa de radio como especialista en herencias y testamentos para acercar al oyente a estos temas tan especiales. Y nada más. Le cedo todo para ti. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Esther, soy parte de Testamentaría. Y el motivo de la charla de hoy es simplemente porque al final la actividad profesional en nuestro día a día nos hace ver que hay muchos errores o muchas cosas que se dan de manera continua entre nuestros clientes y que consideramos que se podría evitar. Entonces llevamos un tiempo intentando llevar a la gente esa información para ver si evitamos que se cometan esos errores, y es una de las cosas que nos motiva a estar hoy aquí para comentaros y ver si conseguimos un poco hacer que esos testamentos, que estén hechos o no, se hagan bien, y esas herencias que se puedan hacer en un futuro, pues al menos que se cometan los mínimos errores posibles. Antes de empezar, de todos los que estáis en la sala, ¿quién tiene testamento hecho? Bueno, más de testamento hecho a día de hoy. Más de lo que esperaba. No está mal. Vale. Perfecto. Pues, como decía, nosotros cuando nos reunimos con clientes a la hora de realizar una herencia, que es principalmente para lo que nos empezaron a contratar o a contactar, detectamos que en la mayoría de las ocasiones esas herencias estaban intestadas, estaban sin testamento, o los testamentos estaban mal hechos, mal redactados. Cuando nosotros preguntábamos cuáles eran los motivos para no hacer el testamento, con lo que un testamento realmente resuelve una herencia, estos eran los motivos principales que nos dan la mayoría de los clientes. Me dicen: Esther, es que hacer un testamento es como asumir que voy a fallecer. Efectivamente, vas a fallecer. Es una mala noticia, pero es de lo único de lo que tenemos certeza desde que nacemos. Vamos a fallecer. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, de qué manera, pero que vamos a fallecer lo tenemos claro. Por lo tanto, no me parece que sea un motivo, porque al final es algo que tenemos que afrontar. El no hacerlo no va a hacer que la situación cambie. Otros me dicen: Esther, no tengo tiempo para hacer un testamento, tengo que pensar, tengo que ir al notario, normalmente me coincide el horario del notario con mi horario laboral, o estoy cuidando a los nietos. No. Hacer un testamento realmente es un día, es un rato hablando con un profesional en un momento para que te asesore o vea un poco qué es lo que necesitas, y un ratito en un notario. Pero si no hubiera tiempo a acudir al notario por el motivo que fuera, un testamento no es necesario siempre hacerlo ante notario. Se puede hacer un testamento hológrafo, manuscrito.
siguiendo una serie de formalidades, uno desde la tranquilidad de su casa, en el horario que quiera y cuando sea, puede escribir sus últimas voluntades y es totalmente válido. Hay que cumplir una serie de requisitos, pero totalmente válido. Por lo tanto, lo del tiempo tampoco me vale. Y si a lo que alude el tiempo es a decir, soy joven y todavía me queda, pues desgraciadamente en la empresa gestionamos herencias todos los días de gente de todas las edades. Por lo tanto, eso tampoco es un motivo. Cuando nos dicen, no, Esther, no he hecho un testamento porque realmente yo voy a repartir mis bienes como dice la ley. Todos mis herederos a partir iguales, así que ¿para qué lo voy a hacer? Pues porque la ley realmente dice eso, pero no dice eso. Un reparto justo, equitativo e igualitario, la ley no lo va a hacer. Realmente la única manera de repartir nuestro patrimonio de manera equitativa y justa es cuando nuestra voluntad y nuestro pensamiento, digamos, es el que está haciendo que ese patrimonio se reparta, no la ley. Hay muchísimos casos donde veremos que la ley no hace que se reparta equitativamente entre los herederos. Cuando me dicen, Esther, no tengo dinero, voy justo, la hipoteca, los gastos, no puedo, no, pues ahí yo digo, vamos a pensar, igual no lo hacemos este mes, no lo hacemos el que viene, pero vamos ahorrando, hacer un testamento con asesoramiento, porque si es sin asesoramiento, yendo al notario y sentándonos con el oficial de turno y contándonos un poco nuestra situación para que nos lo redacte, pero hacer un testamento con asesoramiento nos puede costar en torno a 100 euros. No hacer testamento supone que el día de mañana nuestros herederos tendrán que pagar como mínimo en torno a 400 euros para poder empezar a hacer la herencia. Por lo tanto, igual tenemos que plantearnos si realmente queremos trasladar ese coste adicional a todo lo que supone una herencia a nuestros herederos. Y cuando me dicen que este es el motivo estrella, Esther, si apenas tengo, si yo lo que tengo ya en la cuenta, yo vendí la casa o estoy alquilada, no tengo nada, no tengo... Verás, cuando hay solamente una cuenta bancaria, ya es motivo para hacer un testamento. ¿Por qué? Pues porque si tengo una cuenta bancaria, alguien tendrá que heredarla. Si esa cuenta bancaria tiene poco dinero, y vamos a poner un ejemplo, 1000 euros, y no tengo testamento, para que mis herederos puedan coger ese dinero, previamente tienen que hacer un acta de herederos. Si ese acta de herederos le cuesta en torno a 400 euros y tienen que esperar en torno a 3 meses para tener el acta realizado, entre el coste del acta de herederos más las comisiones que el banco vaya cobrando por el tiempo que tardo en ir a coger el dinero, los 1000 euros que la persona que falleció dejó en la cuenta se convierten en 600, 300, 400, o sea, mucho menos de lo que inicialmente había. Si yo hubiera dejado testamento, en un mes y medio mis herederos están cogiendo el dinero que había. Por lo tanto, aparte de darle agilidad a mis herederos, estoy ahorrándole costes y otro tipo de situaciones que desde luego, si pensamos un poco en todo lo que supone tener que enfrentarnos a estos trámites con la ausencia del que corresponda, pues es una manera también de ser solidarios con los que se quedan para ahorrarles tiempo y dinero. ¿Por qué nosotros recomendamos hacer testamento a todos los que no lo tengáis, o al menos que reviséis el que tenéis para ver si cumple lo que verdaderamente vosotros queréis que haga ese testamento? Mirad, antiguamente las estructuras familiares eran padre, madre, hijos y hasta la muerte. Y cuando uno fallecía, el otro viudo hasta el final. A día de hoy eso está cambiando. La realidad es que nos encontramos con personas divorciadas, que se casan por segunda, por tercera vez, que aportan hijos al matrimonio, uno aporta, el otro no aporta, o incluso gente soltera o gente que no cree en tener que casarse o formalizar esa relación y sin embargo tienen toda una vida común, un patrimonio generado en común, incluso hijos en común. En ese caso, a nuestra pareja, si le queremos dar el derecho a que tenga algo del patrimonio y todo lo que hemos generado juntos, o se hace un testamento o le dejamos fuera absolutamente de todo. Por lo tanto, sería totalmente necesario. Cuando tenemos algún tipo de bien singular que tiene alguna particularidad, soy autónomo, tengo una empresa, tengo algo que se sale un poco de lo común, que sea una cuenta bancaria y una casa, que es lo que tenemos todos, en ese caso un testamento es totalmente necesario, porque si el que lleva la actividad de la empresa soy yo, o el autónomo soy yo, y yo me marcho, mis herederos, mis hijos, mis padres, mis sobrinos, mis hermanos, van a ser capaces de continuar con esa empresa, con esa actividad, y si tengo empleados, ¿quién continúa con ello? Le tendré que dar una sucesión de alguna manera, por lo tanto en el testamento tengo que dejar claro qué es lo que quiero que ocurra con eso.
Y si no hay nadie que pueda suceder con eso, pues previamente tendré que dar los pasos oportunos para dejar la situación resuelta cuando ocurra a mis herederos. Las mascotas es algo que llama mucho la atención, pero que cada vez lo vemos más. Hay personas que ya pues, tienen la mascota integrada como una parte más de su familia. ¿Qué sucede cuando yo me marcho? ¿Quién se queda esa mascota? ¿En manos de quién? Si yo me quiero asegurar que esa mascota se quede cuidada, pues igual tengo que decir quién quiero que se la quede. Un familiar, una asociación, lo que sea. Pero yo dejo mi última voluntad, incluso puedo, de alguna manera, pues compensar económicamente a la persona que se quede al cuidado de mi mascota, pero me aseguro que también se quede cubierta. Si hay hijos menores, por supuesto, un testamento es más que necesario, porque si hemos dicho antes que si no hay testamento, un acta de herederos tiene un coste en torno a 400 euros, el que haya hijos menores supone que haya que nombrar a un defensor judicial que acepte la herencia en su nombre. Por lo tanto, a los 400 euros anteriores sumémosle procurador, abogado, demanda judicial, o sea, ahí ya estamos hablando de 500, 600, 700 euros y seguimos sumando. Cuando tenemos herederos que no se llevan bien, y ya lo sabemos, porque tenemos hijos que nosotros los queremos como si fueran, como decimos, que dedos nos cortan, que no nos duela, pero entre ellos sabemos que relación buena, pues no hay, porque cada uno tiene su manera de pensar. Y claro, hay algunos que nos dicen, mira, chef, el día que yo me vaya que se maten si quieren, pero yo no... Pues igual simplemente, con que hagas un testamento y digas, quiero que esto se lo quede Pepe, quiero que esto se lo quede Pepa, y quiero que resuelves ese posible conflicto que el día de mañana puedan tener ellos. Y es una manera de, pues eso, aliviar y agilizar esa situación del día de mañana, no poniendo un granito más de arena a ese conflicto familiar que de por sí ya existe. Cuando hay un patrimonio inmobiliario variado, es decir, no tengo una simple vivienda, tengo más de una. Tengo una vivienda, tengo una plaza de garaje, tengo una segunda residencia en la playa, tengo algo en la sierra. Cuando eso existe, hacer un testamento también es necesario, en la mayoría de los casos, precisamente para repartir yo esas viviendas como quiera. Si quiero que todos se queden con una partecita de la vivienda, pues lo dejo dicho así, pero nunca lo recomendamos. Lo ideal es dejar la porción completa de la vivienda al heredero que sea, porque al final una herencia está compuesta de muchos bienes, no solo uno, y lo suyo es repartir en pleno dominio, que se llama, o sea, en su totalidad, al heredero que corresponda, ¿vale? Al que yo considere que es el heredero, pues por el motivo que sea, que debería de tener ese bien. Y sobre todo, nosotros recomendamos hacer el testamento siempre porque es la única manera de facilitar todos los trámites que van a venir después del fallecimiento. El fallecimiento es un momento muy delicado, seguro que todos, y si no, pues a lo largo de nuestra vida nos enfrentamos a una pérdida, y es un momento donde hay que tomar decisiones delicadas, hay que enfrentarse a muchísima documentación, papeleo y gestiones, y emocionalmente no nos apetece. Si a eso le tienes que sumar que tienes que ir a recoger una documentación adicional, llevarte unos testigos, irte donde estuviera empadronado además la persona fallecida, que muchas veces no residimos donde reside nuestro familiar fallecido. Pues yo, por ejemplo, soy de Huelva, mis padres viven en Huelva, yo estoy aquí. Si mis padres no tuvieran testamento y fallecen, yo me tengo que desplazar a Huelva si no tienen testamento a hacerlo todo. Sin embargo, si tienen testamento, lo puedo hacer en Madrid, lo puedo hacer en Segovia o en cualquier punto de España. Por lo tanto, facilito de todas ese trámite de sucesión si tengo un testamento realizado. ¿Cuáles son los errores más comunes con los que nos encontramos cuando vemos un testamento ya realizado? Nos entregan un testamento para revisar, le echamos un vistazo. Son 5 preguntas los que le hacemos a los clientes, un poco para ver si realmente es un traje hecho a medida o no, que eso es lo que tiene que ser un testamento, algo acorde a vuestras circunstancias personales, a vuestras circunstancias familiares y a lo que verdaderamente queréis que ocurra con vuestro patrimonio. Pues los errores más comunes son, primero, en muchísimos casos no se respeta la legítima, y es algo que la ley te obliga. A tus herederos legitimarios, a los forzosos, no se les puede dar menos de lo que la ley te obliga a entregarles. Entonces, si nosotros hacemos un testamento donde eso no lo respetamos, ¿qué ocurre? El testamento no es válido. Entonces, hemos hecho algo que no sirve para nada. También falta claridad en las disposiciones. Muchas veces nos encontramos, quiero dejar 6.000 euros a mi sobrino Pepe, María y Juan. 6.000 a cada uno, 6.000 a los tres. Entonces al final es una disposición que no sé cómo llevarla a cabo.
Pues lo mismo, si hacemos un testamento vamos a asegurarnos que cada una de las cosas que pongamos ahí sean claras para que se puedan llevar a cabo. No tener en cuenta la carga fiscal o los costes que van asociados a ese reparto de herencia que yo estoy realizando. Imaginemos una casa que vale 80.000 euros, una plaza de garaje que vale 20.000 euros y una cuenta bancaria que vale 100.000 euros. Y tengo 2 herederos. Y digo, pues fácil, como quiero que hereden a partes iguales 100 y 100, la casa más el garaje son 100.000 para un hijo y la cuenta bancaria de otros 100.000 para el otro hijo. Si con eso piensas que estás siendo justo y equitativo, al menos, escuche, no lo estás siendo de inicio, porque el que recibe los 100.000 euros del banco los recibe íntegros. Pagando el impuesto de sucesiones, el dinero es suyo, no tiene ningún coste adicional. Sin embargo, el que vaya a heredar la vivienda y la plaza de garaje tiene que asumir costes notariales, porque sí o sí anotaría hacer escritura. Tiene que pagar plusvalía municipal, que el otro heredero no paga. El impuesto de sucesiones, vale, igual que el otro heredero, exactamente lo mismo. Inscripción registral de 2 inmuebles. Y si a eso le suma, como nos encontramos en muchísimos casos, que hay viviendas con escrituras de aquella manera, viviendas inmatriculadas, viviendas con problemas catastrales, viviendas con... pues al final son gastos adicionales que ese heredero va a tener que asumir para poder poner en regla lo que está heredando. Por ejemplo, si le damos un coche a alguien, a alguno de nuestros herederos, poner ese coche a su nombre también tiene un coste adicional que no tendría esa cuenta bancaria. Por lo tanto, simplemente es pensar que cuando estoy haciendo un reparto, igual aquel heredero que tiene que asumir mayores costes para heredar, pues de la parte del efectivo, si queremos que sea equitativo, habría que darle un poquito más, ¿vale? Luego usamos un modelo genérico, eso es lo habitual. Y además, la mayoría de los herederos nos dicen, no, si cuando es un matrimonio nos dice, yo tengo el testamento del uno para el otro. Y se quedan tan tranquilos. Testamento del uno para el otro, teniendo hijos, eso no existe. Eso es una manera que tenemos de hablar, que es una falsa creencia que nosotros intentamos continuamente de hacerle ver a los clientes que eso no es así, porque el testamento del uno para el otro que todos conocemos realmente es cuando el primer cónyuge fallece, el siguiente se queda con el usufructo de la herencia, y cuando fallece finalmente es cuando los hijos, pero la propiedad siempre va a los hijos. Y claro, se empiezan a encontrar situaciones cuando hay problemas familiares y demás, donde esos hijos venden nuevas propiedades con sus padres dentro porque necesitan liquidez, porque, bueno, situaciones delicadas que escuchamos todos los días, que vemos todos los días, precisamente por eso, por usar un modelo genérico y no hacer lo que realmente tendríamos que hacer. Luego, la dificultad para identificar a los herederos. Nos encontramos con testamento que dice: le doy a María Pérez Jiménez mi vehículo. Tú dices, vale, ¿quién es María Pérez Jiménez? Cuando son hijos, como se identifican al principio, no hay problema, pero si en algún momento queremos dejar algo para otra persona que no sea un familiar directo, que no sea nuestro hijo o nuestro cónyuge, que eso perfectamente está localizado, debemos de identificar claramente quién es esa persona. Oye, mi vecina del quinto porque me cuidó. Oye, la hija o mi sobrina porque es la que está pendiente de mí continuamente, y su DNI es tal y vive en no sé dónde. Todos los datos que podamos facilitar para que el día de mañana se pueda identificar a ese heredero serían necesarios para evitar ese error. Y no incluir sustitutos. Un testamento no es algo que hacemos cuando, o sea, no lo hago hoy porque sé que voy a fallecer mañana. Es algo que hago con tiempo. Por lo tanto, en el momento en el que yo lo hago, todas las personas que estoy nombrando como herederos están vivos. Si no, no los pondrían. Pero igual cuando ese testamento se vaya a ejecutar, la persona ya ha fallecido. Si yo no pongo un sustituto de ese heredero, ¿qué hago con lo que iba a esa persona? ¿Más para los demás? ¿Para los hijos de esa persona? ¿Para otra persona en sustitución a...? Pues eso también hay que identificarlo. Estos son los principales errores. ¿Cuáles son las cláusulas que a nosotros nos gusta poner siempre, o al menos tener en cuenta cuando estamos con los clientes en un testamento? Y que quiero que todos aquellos que habéis dicho que tenéis testamento penséis si, según vuestras circunstancias personales, esas cláusulas están o podrían entrar. Porque realmente son las que en nuestro día a día vemos que marcan la diferencia a la hora de ejecutar el testamento y evitan muchísimos problemas.
Primero, lo que os decía, la sustitución hereditaria. Es súper importante que a cada heredero que tengáis nombrado, o a cada legatario, a cada persona a la que le hayáis dejado algo, tenga un sustituto. En caso de premoriencia, en caso de que esta persona fallezca antes que yo, ¿quién heredaría en su nombre? ¿Vale? Luego, los legados. Si tenemos varias cosas, varios bienes dentro de nuestra herencia, sí recomendamos siempre eso, decir concretamente a quién de nuestros herederos, qué persona queremos dejarle un bien concreto o una parte de un bien concreto, pero identificar, no que luego ellos negocien cómo se reparten las cosas, sino repartir yo ya previamente de alguna manera lo que tengo entre las personas que quiero que hereden mi patrimonio. Luego la cláusula Socini, que es esto que la mayoría conoce como el testamento del uno para el otro. Al final es una cláusula en la que si estoy casado con alguien, si estoy compartiendo mi vida con alguien, si yo dejo que la ley decida a mi cónyuge, la ley le castiga. Mi cónyuge, que es la persona que ha creado conmigo todo el patrimonio que tengo, es la persona que menos derecho tiene a heredar si tenemos hijos juntos. Por delante siempre van a estar nuestros hijos, pero nuestro patrimonio juntos no va hacia la otra persona, va hacia nuestros hijos. Por lo tanto, para yo respetar lo que he creado con mi pareja, debo de incorporar esta cláusula y darle a ella, a esa persona, la posibilidad de elegir si quiere el usufructo universal sobre todos los bienes para que pueda usar y disfrutar de todo lo que hemos creado juntos hasta que esa persona fallezca, o si quiere quedarse simplemente con el usufructo de una tercera parte, que es lo que te dice la ley, y un tercio de la herencia, que es el que se tiene de libre disposición cuando hay hijos, pero que tenga la potestad de alguna manera de decidir qué quiere hacer con eso que va a heredar. No dejarle simplemente con lo que la ley le deja, que es una parte mínima del todo, ¿vale? Y en caso de que esos hijos no respeten esa decisión de su padre o madre, pues se le castigaría, entre comillas, solo con la legítima hijista, se le penalizaría heredar menos. Por lo tanto, normalmente se suele respetar la voluntad del cónyuge. Luego, las cláusulas de condición o reversión. Estas son cláusulas importantísimas. Cuando una persona hace un testamento, normalmente le da, digamos, sus bienes a herederos con los que tiene buena relación. Hijos, sobrinos, hermanos, gente cercana, cónyuges. ¿Qué ocurre si a lo largo del tiempo esa relación no es buena? ¿Qué ocurre si a lo largo del tiempo resulta que me divorcio de la persona con la que yo estaba conviviendo cuando hice el testamento? ¿Qué sucede si, no sé, si por ejemplo es algo que le estoy dejando a mi socio, pero mi socio deja de ser socio? Pues no sé, es una serie de cláusulas que se pueden poner con una serie de condicionantes para que en el caso de que no se den, esa persona no herede. Un ejemplo muy común que nosotros ponemos es el fideicomiso de residuo, por ejemplo. Es una cláusula de reversión que usamos muchísimo. Imaginaos una pareja que está junta, digamos de segundas. Tienen hijos, tienen familia, lógicamente, con la que heredar, pero entre ellos no se han vuelto a casar, o sí, ¿vale? No se han vuelto a casar o sí, pero tienen hijos y familia por otro lado. Yo, al final, estoy compartiendo mi vida con esa persona y me gustaría que tuviera algo de mí cuando yo fallezca. Pero claro, si cuando yo fallezco no tengo hijos y le doy todo a esa persona y el día de mañana esa persona fallece, todo lo que ha heredado de mí va a su familia, que no es la mía. Por lo tanto, mi rama familiar, toda mi familia, perdería el patrimonio familiar o el patrimonio que yo haya generado y pasaría todo a la familia de esa persona con la que yo estoy compartiendo mi vida. Hombre, pues igual yo quiero que vaya a mi pareja, pero no a los hijos de mi pareja, no a los padres de mi pareja o no a los hermanos de mi pareja. ¿Cómo resuelvo eso? Pues nos encontramos que antes lo que se hacía era que se daba un usufructo. Bueno, pues te doy el usufructo y cuando fallezcas pues ya es de mi familia. Bueno, pero al final eso te limita también, porque puedo usar pero no puedo hacer nada. Y si resulta que tú lo que me has dejado es la casa que teníamos cuando estábamos juntos y ahora soy mayor y me tengo que ir a una residencia y necesito vender la vivienda para pagar la residencia, no puedo, porque lo que me has dejado es solo el uso y disfrute, pero no me has dejado la propiedad del inmueble, entonces me has bloqueado de alguna manera. Pues entonces, ese fideicomiso de residuo lo que hace es decir, mira, yo
fallezco, te dejo al heredero que sea, te dejo mi patrimonio o la parte de mi patrimonio que corresponda. Pero cuando tú fallezcas, si lo que has heredado de mí lo sigues teniendo, yo digo a quién va, no a tus herederos, sino a quien yo quiera. Y entonces, de esa manera, lo que hago es rescatar, revertir lo que te di y se lo doy a quien corresponda, a mi hermano, a mi sobrino o a quien yo quiera, pero no pasa a la rama familiar de esa otra persona. Pues es una cláusula que precisamente por esas nuevas estructuras familiares que os comentábamos, o gente soltera, gente que pues realmente es aplicable en muchísimos casos y que se da poco. El cónyuge fiduciario también es una cláusula muy importante. La realidad es que cuando un matrimonio está junto, normalmente necesita poco de los hijos. Es más, los hijos suelen necesitar más de los padres. Y ellos están al pie del cañón, se apoyan el uno al otro, y los hijos están trabajando, haciendo, deshaciendo sus vidas, pero la pareja, como está junta, pues tampoco... Fallece el primero y el otro se queda solo. Y al quedarse solo ya sí necesita de sus hijos. Y a lo mejor tiene varios, pero a la hora de la verdad, ahí hay uno o ninguno. O hay uno que se implica muchísimo y los otros no. O hay, en fin, pues circunstancias distintas. ¿Qué consigue el cónyuge fiduciario? Porque eso yo no lo sé previamente. Yo no sé si mis hijos el día de mañana van a estar a la altura con mi pareja cuando yo no esté. Si la van a ayudar todos por igual. O si lo que van a coger es el dinero, se marchan y volverán para coger la otra parte. Es así, desgraciadamente. ¿Qué puedo hacer? Pues incorporo esa cláusula, de tal manera que yo no reparto, sino digo, cuando yo fallezca, que soy la primera, le doy la potestad a mi pareja, a mi cónyuge, para que en el plazo de mínimo un año, pero de un año en adelante, lo que pongamos, esa persona reparta entre los herederos como quiera. De tal manera que tú tienes tiempo para ver un poco cómo está la cosa. Si tus hijos están todos a la altura o no están todos a la altura. O los sobrinos, porque estoy hablando de hijos, pero pueden ser sobrinos. Puede ser, pues no sé, el heredero que corresponda, ¿vale? Entonces, le doy la potestad a esa persona y no decido de primeras porque realmente no sé si mi patrimonio se lo merecen todos por igual o no. Pues voy a esperar. Y espero cuando esté en el día a día viendo la realidad de la situación, no antes. Luego, el albacea. El albacea es una figura que se debería de incorporar en todos los testamentos. Es una persona de confianza de la persona que está haciendo el testamento, del testador, que lo que va a hacer de alguna manera es mediar o ayudar a que los herederos negocien o se repartan la herencia de manera correcta. A pesar de que hagamos un testamento, los conflictos familiares siguen existiendo. No lo ahorramos todo, ahorramos una parte, pero puede seguir existiendo. Porque luego llegan las valoraciones de los bienes, el reparto de no sé qué, a mí me dio no sé cuánto, a ti te dio... Y bueno, pues esos conflictos familiares que en estos momentos suelen salir. Cuando no hay acuerdo, el albacea, esa persona de confianza, de mi confianza que he hecho el testamento, es la que entra en acción y es la que se encarga de decir, oye, estos son los bienes, hace el inventario de todo lo que hay, hace una valoración de esos bienes y dice, así os lo vais a repartir. De alguna manera evitamos que pueda haber una posible división judicial, o sea, que tengamos que ir a unos juzgados a resolver esa herencia. En la mayoría de los casos se sigue consiguiendo ese reparto que se realice en notaría con unos costes económicos mucho más bajos que si tenemos que ir, lógicamente, a la vía judicial porque no se pongan de acuerdo los herederos. Además, también, cuando estamos realizando herencias nos encontramos en muchas ocasiones herederos que sacan a la luz cosas que tienen guardado durante muchísimos años y consideran que ese es el momento más oportuno para ajustar cuentas. Pues es que al final todos conocemos de alguna manera a nuestros familiares, conflictos, y entonces a nosotros lo que nos gusta decir es vamos a pensar y analizar un poco qué es lo que tenemos en casa, que de alguna manera lo sabemos, y vamos a incorporar todo aquello que pueda evitar que todo siga creciendo en ese momento, que sea lo más rápido posible y más económico. Pasamos a la herencia. El testamento ya lo tenemos hecho. Ya hemos terminado, hemos fallecido y llega el momento de resolver la herencia. ¿Qué es lo que nos encontramos ahí? Ahí nos encontramos
que digamos, el heredero no sabe que la herencia está compuesta de varias partes. O sea, una herencia, primero, no es tampoco, o sea, no son lentejas, no es esto es lo que hay y me conformo, no. Una herencia, hay muchas maneras de aceptarla, incluso también de rechazarla, ¿vale? Cuando una persona fallece, se inicia una situación que se llama herencia yacente. Esa herencia yacente, digamos, es el tiempo en el que los herederos están, pues, negociando cómo se reparten las cosas, se están localizando a los herederos, que muchas veces también sucede, no tenemos el conocimiento de dónde están algunos de los herederos que hay en el testamento o que corresponden por ley. Entonces, pues bueno, hay veces donde no se puede resolver una herencia rápido, aunque queramos, porque hay motivos que nos impiden esa resolución. Vale. Por un lado, recalcar que una herencia, que mucha gente nos llama como es que no tengo tiempo, vamos, una herencia, hay 30 años de plazo para reclamarla. No pierdo la herencia. Tengo 30 años, o sea, la pierdo, pero tengo 30 años, no tengo 2 días, ¿vale? O sea, que hay tiempo suficiente para realmente resolverla. Simplemente hay que tener en cuenta que los seguros y las rentas, si hubiera cosas alquiladas o hubiera algo de esto, a los 5 años se pierden, no se podrían ya reclamar, como heredero lo perdería, y los coches y las joyas se pierden a los 6 años. Pero todo el patrimonio inmobiliario, el efectivo, todo eso, durante 30 años está a disposición de los herederos, ¿vale? Otra cosa es los plazos fiscales. Ahí sí, Hacienda quiere cobrar rápido. Entonces, en 6 meses, quiere tu parte. Y como mucho, te permite hacer una prórroga de 6 meses más, si no llegáis a un acuerdo rápido o hay algún problema, para que acepte la herencia. En total, 1 año. Con esto, lo que quiero deciros es que cuando no hay un acuerdo o hay algún tipo de problema en una herencia, hay tiempo más que suficiente para resolver las cosas. No hacer nada nunca es la opción, ¿vale? No hacer nada nunca es la opción. Pero una herencia consta de 3 partes claras. La parte de la aceptación, o sea, decir, sí, yo quiero mi parte de herencia. Y para decir que quiero mi parte de herencia, no necesito el resto de herederos. Yo hago y digo, mira, la persona que falleció tenía estos bienes. Yo soy heredero, en la parte que sea. Voy a Hacienda, pago mi parte, yo acepto la herencia y espero al resto. A mí nadie me va a sancionar, a mí nadie me va a liquidar nada adicional, recargos ni nada, porque yo he pagado ya de manera preventiva, he aceptado la herencia y ahora el resto ya vendrán cuando quieran. Pero mi parte está. Igualmente, si no la quiero. No quiero la herencia, rechazo. Pero no espero al resto. Voy a una notaría y rechazo la herencia. Hay cuidado. Hablaremos. Para rechazar la herencia hay que tener cuidado porque hay varias formas de hacerlo y a veces pues también nos han llegado herencias rechazadas mal, sin saber que realmente lo tienen que hacer de otra manera y con un problema general adicional, pero luego lo comentaremos. La herencia consta de 3 partes. Aceptación. ¿Quiero la herencia o rechazo? No la quiero. Adjudicación es, quiero la herencia y mi parte, yo qué sé, 2 herederos, 200.000 euros, mi parte son 100.000. Vale, esos 100.000, ¿en qué me lo llevo? Una vivienda, una cuenta, un vehículo, acciones, fondos. Pues ese reparto es la adjudicación. Y luego está el reparto como tal, que es, vale, yo he dicho y he pagado por una vivienda. La quiero a mi nombre. Pues ahí estaríamos. O quiero la parte del banco que me corresponde. Pues ahí estaríamos. Esas 3 partes son totalmente independientes. Pero la primera y la segunda no tienen vuelta atrás. Una vez que he aceptado una herencia, no puedo rechazarla. Una vez que rechazo una herencia, no puedo aceptarla. Una vez que me he adjudicado un bien, no puedo decir después que no lo quiero. ¿Qué ocurre? Pues que aquí nos encontramos con una serie de errores que se cometen en esos pasos, por falta de información o de conocimiento, lógicamente, que después quieren resolver y en la mayoría de los casos no es posible o es muy complicado. ¿Cuáles son los errores? Precisamente eso, aceptar o rechazar sin conocer realmente qué es lo que hay en la herencia. Mucha gente acepta una herencia porque hay X dinero en la cuenta y después resulta que viene un embargo, una deuda, un tema judicial que estaba pendiente pero no lo sabíamos, y ahora, claro, resulta que lo que llega es más que lo que he heredado. Pues a pagar. Cuando uno hereda todo, lo bueno y lo malo, sin límites.
con tu patrimonio personal incluso. O sea, que si has heredado menos y resulta que lo que hay que pagar es más, pues pones de tu bolsillo. Salvo que luego hay una excepción que afecta al beneficio de inventario y demás, pero bueno, al final, como hablamos eso, hay que saber exactamente cuáles son todos los bienes, y si vemos que en una herencia hay más deudas que bienes, pues una de dos: o no acepto y rechazo, o acepto a beneficio de inventario. Y si hay 60.000 euros de bienes y hay 100.000 de deuda, pues cojo los 60.000, de esos 100.000 pago los 60.000, los otros 40.000 pues no los pago porque no hay dinero, pero mi patrimonio no se ve afectado y la situación se queda resuelta. No tener en cuenta los impuestos y los costes vinculados en el reparto. Eso lo hemos comentado antes en el testamento, y es algo que verdaderamente es lo que más os duele cuando ya está hecho. Y hay que resolverlo y no se puede. Precisamente porque adjudicaros los bienes de una manera u otra supone un ahorro fiscal y un ahorro en cuanto a costes vinculados, notarías, registros de la propiedad, tasas y demás, bastante importante. Recientemente, sobre todo cuando, por ejemplo, es una herencia de un matrimonio que está casado en gananciales, donde previamente hay que hacer una liquidación de gananciales, es decir, darle primero al cónyuge vivo la mitad de lo que tenían y luego la otra mitad repartirla, pues en ese proceso el ahorro fiscal puede ser muy importante. 4 números, 5 escenarios distintos, y para que os hagáis una idea, en una herencia de en torno a unos 600.000 euros en bienes inmobiliarios y efectivo de un matrimonio, el hacer una modificación en las adjudicaciones le ha supuesto un ahorro fiscal de 30.000 euros. O sea, no estamos hablando de nada, estamos hablando de cuantías importantes, porque cuando hay inmuebles, las plusvalías municipales, si además ese inmueble se tiene en propiedad desde hace mucho tiempo, que es lo habitual, las plusvalías municipales suelen ser unas cifras muy cuantiosas, y en ese momento pues eso, se puede aprovechar esa liquidación de gananciales, se puede aprovechar determinados movimientos o en esas adjudicaciones para no pagar o para pagar muchísimo menos, ¿vale? Luego, repartir todo en proindiviso. El error, salvo que sea algo que queréis por un motivo, repartirlo todo en proindiviso es generar un nuevo problema o mayores gastos. Por eso nosotros aquí recomendamos muchas veces, cuando no se tiene claro, por ejemplo, somos 2 hermanos, fallecen nuestros padres, fallece el primero. En esa primera parte no tenemos claro quién se quiere quedar la casa de la playa, quién se quiere quedar la casa del pueblo, quién se quiere quedar la casa de Madrid, o quién quiere el coche, no lo tenemos claro. Perfecto. Acordaros que la herencia tenía 3 partes: aceptación, adjudicación y reparto. ¿Qué hago? Acepto la herencia y liquido los impuestos, pero no me adjudico ni me reparto nada. Es decir, yo digo, voy a ser heredero de la mitad de todo lo que tienen mis padres, pero no digo que me llevo, porque no me lo voy a llevar todavía. Y lo que hago es emplazar al fallecimiento de la otra persona, de mi otro padre o madre, ¿vale?, para ya decir que nos adjudicamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que suele suceder? Pues que, imaginaos, una vivienda en la playa y una vivienda en Madrid. Fallece el primero y repartimos todo. ¿Y qué hacemos? La mitad para el cónyuge que vive, la otra mitad, 25% para un hijo, 25% para el otro. Vale, de las 2 viviendas. Fallece el otro y ya ahí hemos pagado, acordaros, plusvalías municipales, notaría, registro de la propiedad, todos los gastos. Llega el segundo, fallece y volvemos a hacer lo mismo. Repartimos ese 50% de nuevo entre las 2 personas. Y ahora yo me llevo como copropietario con mi hermano de cada uno de los inmuebles, enfrentándonos pues a todos los costes a media, a todos, y quién lo usa, y lo usas tú, y yo lo quiero alquilar, yo no lo quiero alquilar, yo lo quiero vender, pues yo no quiero, y al final pues son conflictos que se pueden generar y se pueden evitar desde el principio. ¿Por qué? Si en la primera herencia no me reparto nada porque no sé qué vamos a hacer, en la segunda parte pues digo, ¿qué quieres? ¿La casa de Madrid o la casa de la playa? Uno se queda uno, el otro se queda la otra, 100% de pleno dominio y tirando. Pero ya no tengo que discutir con nadie si alquilo, si vendo, si hago reforma o no la hago, porque ya me quedo en pleno dominio. Y además me ahorro. No es lo mismo liquidar 2 herederos que un heredero. No es lo mismo inscribir un inmueble a nombre de 2 personas que a nombre de uno. Quiero decir, cuanto más intervinientes haya dentro, más caro sale el proceso.
Por lo tanto, al final, es más económico que herede uno solo todo, cada uno de los bienes, a que todos heredemos un poquito de cada bien. Entonces, es otra manera de ahorrar costes. Luego, rechazar sin conocer las consecuencias, es lo que os comentaba. En muchas ocasiones nos encontramos con gente que cuando fallecen sus padres por miedo, porque saben que tienen muchas deudas, y por miedo a que les llegue alguien pidiendo lo que los padres han generado, van corriendo a la notaría y dicen rechazo, y rechazan. Perfecto. ¿Usted tiene hijos? Pues le acaba de pasar el marrón a sus hijos. Pues nadie me lo ha dicho. Pues lo ha hecho. Pues mis hijos son menores de edad. Pues ahora hay que ir a un juzgado, solicitar un defensor judicial, que rechace el nombre... O sea, es como todo complicadísimo. Cuando realmente, y además, el juez tiene que autorizar ese rechazo y entender que es justo, porque si en la herencia hay bienes, igual el juez dice que no se rechaza. Entonces, igual había que preguntar antes qué tipo de rechazo hacer, o había que asesorarse un poquito y no ir corriendo. Entonces, por eso también digo que es necesario un poco de asesoramiento antes de tomar esas decisiones en caliente. No identificar correctamente los bienes gananciales y privativos. Esto sucede mucho, mucho más de lo que os pensáis. Al final, el patrimonio, aparte de lo que genere estando en bienes gananciales juntos, a lo largo de su vida pueden recibir herencias u otra serie de bienes que son privativas. Todas las herencias que se hereden son privativas. O incluso todo aquello que tú hayas tenido antes de casarte, también es privativo, ¿vale? Nos hemos encontrado con herencias donde todo es ganancial, pero no lo era. Pero es que no lo sabían. Es que como yo le di, yo pensé, no estaba la escritura, quizás vimos que... Y al final se han pagado impuestos por algo que no correspondía a pagar impuestos porque no eran bienes, o sea, eran bienes que usaba el matrimonio, lógicamente, por estar juntos, pero no le correspondía a los dos, a la sociedad de gananciales, era solo de uno. Entonces, también es importante identificar claramente qué es lo que hay en una herencia para evitar todos los errores posibles. Y el error más común que nos encontramos es no hacer nada. Muchísimos herederos. Es que por no sentar, ahora mismo no es el momento porque no me encuentro bien y no hago nada. Después, es que con mi hermano para hablar, es que por no ver a mi cuñada, es que por... Y dejo pasar el tiempo, dejo pasar el tiempo, dejo pasar el tiempo, y de repente recibo una carta de la Comunidad de Madrid que me sancionan, que me dicen, que me piden, y ahora corriendo, con las prisas, no es el momento de hacer eso. Por lo tanto, igual hay que hacer desde el principio, ver si hay alguna manera de paralizar una situación concreta o de hacer algún movimiento para que no nos penalicen realmente y no nos encontremos con ninguna sorpresa, pero sobre todo siempre pensando en eso, en que no suframos algo que podríamos haber evitado desde el primer momento. Con esto, salvo que tengáis ahora alguna duda o algo que queráis que comentemos, en nuestra presentación. Nosotros al final lo que queríamos un poco es que pensarais que tener un testamento es algo necesario para evitar muchas cosas, pero tener un testamento que no cumple con lo que verdaderamente nosotros necesitamos, pues tampoco resuelve mucho. Un testamento, recordad que debe ser siempre un traje a medida, algo que cumpla con lo que verdaderamente vosotros necesitáis. Y que a la hora de resolver una herencia tampoco hay una única manera de hacer las cosas. Y sobre todo que cada paso que demos tiene una repercusión fiscal y económica importante que debemos de tener en cuenta para que la decisión que tomemos la demos siendo conscientes de lo que eso va a suponer, ¿vale? Nosotros desde Testamentaría tenemos una primera consulta gratuita, por lo tanto, todos aquellos que queráis, no hoy, en el momento que sea, no sé, si tenéis testamento y queréis revisarlo porque os habéis quedado con la cosilla de que no sabéis si realmente está bien o no, ¿vale? Si queréis hacer un testamento, pero tenéis alguna duda sobre el clausulado o lo que sea que podéis poner por algo concreto que vosotros queréis. O si tenéis alguna herencia pendiente de resolver o alguna historia en lo que podáis necesitar asesoramiento o ayuda, lo dicho, nuestra primera consulta es gratuita, podéis contactar con nosotros a través de ese número de teléfono o de ese correo electrónico. Por aquí también mis compañeros ahora os pueden coger notas si queréis y de vuestros datos personales y nosotros nos pondríamos en contacto con vosotros cuando nos dijerais para tener esa conversación y ver en qué podemos ayudaros. Y ya está, espero que os haya servido un poco para ver que
al menos lo que nosotros pretendíamos, que es la necesidad de hacer algo con todo esto. Bueno, el testamento solidario al final no deja de ser más que testar, o sea, dejar algo a alguna asociación, alguna ONG o algo de esto. Al final es meter en tu testamento un heredero, porque al final nosotros tenemos una parte de nuestro patrimonio que obligatoriamente tenemos que destinar a nuestros familiares, pero hay otra parte que tenemos a nuestra libre disposición para dar a quien queramos. Esa parte se le puede dar a una ONG o a alguna asociación, ¿vale? Entonces, simplemente se trata de incorporarlo a ese testamento, que puede ser, incluso porque hay gente que no quiere que en el mismo testamento aparezca todo, o sea, aparezca la parte de tu familia y el resto se puede hacer de manera independiente. Y dejar eso, pues parte normalmente se hace a través de legados, ¿vale? Pues dejar una parte de una cuantía económica, o dejar, nos hacen mucho esa parte de las mascotas, por ejemplo, esa parte solidaria se deja y es como, te dejo mi mascota porque es de manera tal, pero además de mi mascota tengo una compensación económica de tal, para que, porque al final las asociaciones, las ONGs, todo esto, tienen muchas ventajas fiscales, y entonces a ti o a tus herederos les facilita mucho el hecho de que en el testamento ya esté incorporada esa cláusula, porque hay muchas veces que a lo mejor tú le has dejado ese deseo expresado a tus familiares. Oye, yo quiero que el día de mañana le dejéis a la asociación tal cual, o quiero que vayáis a, que es lo que se hacía antiguamente. Ahora pues se deja ya en ese testamento indicado lo que quieres para esa asociación y ya está, tampoco es mucho más, no es nada más complicado, solo eso. O sea, incluirlo en el mismo testamento o hacer otra parte. Eso es, puedes hacer un testamento con todo, ¿vale? O hacer un testamento para esa parte que tú le dejas a tu familiar, y otro segundo testamento se llama complementario, al final se van a quedar registrados en el registro de última voluntad de los dos testamentos, porque son complementarios, no revoca el uno al otro la parte que quieres para la asociación. Al final nosotros intentamos que esté, cuando lo hacemos recomendamos que esté todo junto, porque bueno, pues tampoco tiene sentido, pero hay gente que, bueno, que no quiere que la asociación vea el contenido y prefiere tenerlo aparte. No es eso. ¿Alguna otra duda o algo? Pues nada, muchas gracias por venir.